Bien, séptimo encuentro ya de este ciclo denominado libros para atorrantes, es decir, libros para gente como uno. En esta oportunidad creo que es de todos los libros que hemos visto el más nuevo de todo. Se trata de todo lo que necesitas saber sobre Malvinas, del historiador Federico Lorenz, ¿no? Un historiador joven, nacido en Buenos Aires, aquí dicen las referencias, en 1970, que se dedica a la investigación y a la docencia. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, eh, somos de la misma generación, aunque yo nací unos cuantos años después, lo digo para quizá parecer más joven. Es un interesante libro y es también no solo el más nuevo, el más contemporáneo a nosotros de los libros tratados hasta ahora, sino que es también el único de no ficción, que hoy trataremos de, no digo de analizar, sino porque analizar es mucho, es decir, mucho para lo que es el espíritu, ¿no? Por eso muestro la iglesia, no sé, creo que del lado de ustedes aparece del otro lado, para el espíritu de este ciclo. La iglesia por ahí atrás, que es mía, retraté yo, evidencia este espíritu informal de estos encuentros en los que solo te doy algunos ítems de lo que te podrás encontrar en el libro, y si te pregunta a alguien qué es lo que vas a poder responder. Bien, todos sabemos que Malvinas es una cuestión muy sensible para todos los argentinos, después del conflicto bélico con el Reino Unido en 1982, que duró 74 días solamente, la única guerra que la Argentina libró en el siglo XX. Eh, y que perdió indudablemente, y que, bueno, posteriormente a la guerra se vieron frustradas hasta el día de hoy toda posibilidad de recuperarlas, porque el archipiélago del Atlántico Sur le pertenece por derecho histórico a nuestro país, aunque los ingleses invocan otros principios como la de toma, como fueron siempre un imperio, toma, posesión y colonización, es decir, manejan otro tipo de principios. Ahí ves las asimetrías entre la legislación, la política, la geopolítica británica y lo que había sido la geopolítica española, ¿no? Al descubrir estas tierras. Magallanes las descubre. Hay algunos que aseguran que fue Vespucio, pero eso no está comprobado, y la Academia Nacional de la Historia lo desechó. El libro hace muy bien en no referirse, porque Magallanes sí lo hizo, y las tierras, lo que es las costas sudamericanas y las costas de la actual Argentina fueron navegadas 24 años después del descubrimiento de América por el genovés Cristóforo Colombo, gracias a la unificación del Reino de España, ¿no? Entre Isabel y Fernando, es decir, los reyes católicos. Malvinas fue durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, durante todo este periodo en el que se da el descubrimiento, la conquista y la colonización de América, una isla, un punto de anclaje de aquellas expediciones que marchaban rumbo al Pacífico, ¿no? Después de que Magallanes descubriera el estrecho que lleva su nombre, ¿no?
un estrecho muy difícil de atravesar y por el cual vos podías pasar del Atlántico al Pacífico en viajes que duraban años y de allí dirigirte, ¿no es cierto?, posteriormente a los puertos del Perú, como el Callao o a Guayaquil en Ecuador. Durante estos siglos hay muchos avances en la técnica de construcción de navíos y esto permitió que las embarcaciones surcaran los mares. Cada vez Inglaterra se animó mucho más hacia finales del siglo XVI, después de la derrota de la Armada Invencible de Felipe II, a empezar a combatir al Imperio Español. Entonces Malvinas servían de punto de anclaje, pero Magallanes fue un navegante de Magallanes, que era un portugués al servicio de la corona española, había permanecido en San Julián y bueno, un navegante suyo llamado Esteban Gómez descubre las islas. A partir del 1522-23 las islas comienzan ya a aparecer en la cartografía. Isla de los Patos, Isla de los Patacones, etc. Distintas denominaciones. El nombre Malvinas viene de las expediciones francesas que habían salido de Saint-Malo, del puerto de Saint-Malo, entonces las bautizaron Malvinas, de ahí Malvinas, y posteriormente la españolización del nombre, la derivación a Malvinas, y quedó. Los ingleses dieron vueltas hacia 1690. John Strong, un navegante inglés, atravesó por el estrecho que separa a las dos grandes islas del archipiélago, la Gran Malvina y la Isla Soledad, y a ese archipiélago lo bautizó, a ese estrecho lo bautizó Falklands, y posteriormente así se conoce a todo el archipiélago y por eso los ingleses las llaman de Falklands Island, ¿no? Las islas Falklands. También hubo expediciones holandesas y recuerden que los holandeses estuvieron siempre en complicidad con los españoles, con los ingleses, por la ayudita inglesa para liberarse del yugo español, porque recuerden que los Países Bajos eran también colonia española. Es decir, hasta el siglo XIX las Malvinas fueron punto de anclaje de buques balleneros que terminaron por casi acabar con la fauna marina del Atlántico Sur, ¿no? Y esto había escandalizado a las autoridades españolas, que les costó muchísimo colonizar las islas y mantener allí a un gobernador estable por las condiciones climáticas. No hay árboles autóctonos, no había vacunos y tampoco encontraron seres humanos, pueblos aborígenes, es decir, los vacunos había que llevarlos. Los franceses tuvieron la iniciativa y así creció un ganado de forma silvestre, alimentándose de las pasturas naturales. Luego viene la etapa de la independencia y entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires, es una plaza rebelde contra España. Las Malvinas pertenecían directamente a la jurisdicción de Buenos Aires y las autoridades españolas entonces ahora la hacen depender de las autoridades de la plaza de Montevideo, que eran leales a España y que además tenían una marina mucho más poderosa que la de Buenos Aires. Nuestro país se debatía en las guerras de independencia
Luego, en las guerras civiles, unitarios y federales, en 1820, la descentralización y la vida autónoma de cada provincia, y entonces la cuestión Malvinas pasó indudablemente a un segundo plano. Hasta que se decide en 1829 enviar allí a un gobernador para que, bien, con licencias de corsario para colonizar con gauchos a las islas, pero no como en calidad de gobernador, seguían siendo como una parte de ultramar de las autoridades de Buenos Aires. Esto es muy interesante reconocerlo porque así había alrededor de 300 personas, no son tan fidedignas las bases, las fuentes, son exageradas en algún momento, puede ser que se trate, pero era una población no enteramente criolla, sino que por supuesto allí confluían muchas nacionalidades. Porque iban justamente a buscar la ballena, ¿no? Que servía para el aceite, la grasa y los huesos para la industria. Inglaterra, Estados Unidos, ¿no es cierto?, ya estaban en plena, ya entraban en la revolución industrial. En 1833 tiene lugar la ocupación definitiva por parte de Inglaterra de las islas. Rosas, posteriormente en su segundo gobierno, con la suma del poder público, va a protestar con Manuel Belgrano, el hermano de Mariano, todos los años ante Londres. También es cierto que propuso el canje. Recuerden, ese canje sobre las Malvinas fue una táctica, una vivada de Rosas, porque si los ingleses la aceptaban, tenían que reconocer que ahí que había una soberanía argentina. No, ya esto se está cortando porque por eso quería resumirlo lo más posible, pero el tema es tan vasto y es tan interesante que por supuesto vamos a hablar los últimos segundos sobre el conflicto del 82. La dictadura argentina comenzó en 1976, el general Videla va a ser reemplazado por el general Viola y después asumirá esto está tan improvisado que ya me estoy quedando sin batería. El general Galtieri, quien tomará la decisión de ir al conflicto bélico. Al principio él creía que Estados Unidos lo iba a ayudar por las guerras sucias, ¿no es cierto?, contra la insurgencia, no solo en nuestro país, sino también en Hispanoamérica, en Nicaragua, en Centroamérica. Pero Estados Unidos lo aduló y no se trató más que eso, no hubo un apoyo ni siquiera logístico, militar, para el conflicto bélico. Margaret Thatcher, desde el Reino Unido, estaba pasando por un momento de impopularidad tremenda debido a sus políticas neoconservadoras o neoliberales. En el hemisferio norte es neoconservadurismo, es neoliberal en el hemisferio sur, privatizaciones, desempleo, etc. Su gobierno era altamente impopular con una alta tasa de desempleo. Entonces, cuando Mario Benjamín Menéndez es enviado a tomar Puerto Stanley y rebautizado Puerto Argentino, vio allí la gran oportunidad para ir a un conflicto, reflotar las glorias del pasado imperialista inglés, ¿no es cierto? Y entonces con eso, con la victoria sobre Malvinas, logró en 1983 lo impensado, su reelección. Así que miren el favor que le hicimos a la dama de hierro. Quedó mucho por hablar, te recomiendo el libro de Federico Lores, que está escrito en un lenguaje muy llano para que vos lo puedas entender y puedas ver el desarrollo
de Malvinas. Quedaron tantísimos temas, el informe Rattenbach, los Kelpers, los habitantes actuales que se sienten ciudadanos británicos y que después de la guerra adquirieron la ciudadanía plena y ahora hay una base militar. Chau, chau, chau.